para las elecciones nacionales. Tiene que ver con una agenda que la veníamos abordando desde el inicio del año. Sabíamos que iba a llegar y, por supuesto, este espacio está dedicado a ir dialogando con cada precandidato, cada precandidata, conocerlos, saber cómo piensan, conocer cuál es el análisis que hace. Y en esta mañana estamos con Carlos Favarón en los estudios de Ciudad Televisión, precandidato a diputado nacional. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Nico. Gracias por facilitarnos estos minutos de aire. A vos y a toda tu teleaudiencia por estar presente. Carlos, me interesa siempre conocer cuál es el termómetro con el que encontrás a la sociedad, por supuesto en este caso chaqueña, previo a unas elecciones para el próximo fin de semana. Sí, en realidad la sociedad con respecto al tema electoral está un poco cansada. Tenemos un cronograma electoral con demasiadas elecciones, dependiendo de los resultados vamos a tener hasta 6 procesos electorales este año. Me parece una locura, pero bueno, el gobierno provincial decidió desdoblar las elecciones para despegarse de un gobierno nacional. Y bueno, últimamente, en los últimos días, después el gobierno municipal de Resistencia, para despegarse del nacional y despegarse del provincial, volvió a desdoblar las elecciones en Resistencia. Entonces, esta locura donde cada uno va tratando de cuidar su kiosco, sea Capitanich o sea Gustavo Martínez, nos han llevado a esta locura electoral donde, me equivoqué recién, hasta 7 procesos electorales podemos llegar a tener en la provincia, me rectifico. Estamos hablando de casi 6 entre paso general y segunda vuelta, si tuviésemos. Claro. Entre nacional tenemos 3 provinciales, más sería la municipal de Resistencia. Digamos, para la gente, digamos, que de por sí está un poco desmotivada de la clase política, esto la complica mucho más y hasta le genera un rechazo la clase política cuando la sociedad observa estas cosas. Entonces, creo yo que es un abuso lo que se ha hecho y a futuro estas cosas hay que modificarlas. No podemos vivir de elecciones cada 15 días o una vez al mes, entre provinciales, municipales y nacionales. Entonces me parece que tenemos que cuidar un poco los recursos del Estado, tenemos que cuidar un poco la psicología de los chaqueños y no someterlos a tantos procesos en tan poco tiempo. Entonces me parece que hay que usar un poco el sentido común y esto es lo que nos pide la sociedad, que tengamos sentido común. Entonces, creo yo que a partir de allí vamos a empezar a reconstruir la sintonía con la sociedad. Mientras sigan esta clase dirigente cuidando sus kioscos y sometiendo a la sociedad a 7 elecciones en un proceso de 4 o 5 meses, evidentemente la sociedad va a generarle un rechazo a la clase política. ¿Eso se traduce en el voto en blanco o eso también es un fenómeno porque es algo que está pasando a nivel nacional, esta cantidad de voto en blanco y por otra parte de las pocas personas que están yendo a votar? ¿Considera que esto digamos, rebrota ahí? Yo creo que sí, que la expresión fundamental es en la falta de participación, es la principal expresión al rechazo de esto. La falta de participación y en segunda medida el voto en blanco, que es también una forma de expresión de la sociedad a la disconformidad con lo que está pasando en la clase política. Ahora, ¿se puede de alguna manera dar vuelta a esto para las próximas elecciones? Sabemos que viene sucediendo esto en todo el país, pero ¿considera que para estas primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, puede haber un poco más de participación? Mirá, no sé si va a haber mucha más participación. Normalmente en las PASO en los últimos años el nivel de participación cae a lo que ha caído, que es más o menos un 60%, y en la general cuando se polariza esto puede llegar a subir hasta el 70, 72, 75% máximo cuando la elección está reñida. Claro. Bien, yo no creo que se dé esa situación este año. Entonces, no creo que bajo ningún concepto ni en las PASO vaya a superar el 70%. Bien. Bueno, Carlos, sabemos que usted es productor de Charata, pero queremos conocer un poco más su formación, conocerle un poco más a usted.
Sí, yo soy productor agropecuario, soy contratista rural, Ujú, he sido presidente de la Cámara de Contratistas Rurales del noreste argentino. Eh, un poco soy profesional del área de las ciencias políticas, me he especializado en la problemática de las economías regionales. Tengo un posgrado en ujú. agronegocios, porque me fui a estudiar a los 18 años a Córdoba, y siempre quise volver a mi pueblo, a mi provincia, a devolverle lo que me dio. Ujú. ¿M? Y bueno, decidí volver un día y le tenía que dar un enfoque a mi profesión, para poder solucionar o pretender ayudar a solucionar las problemáticas regionales. Y la verdad es que no había un posgrado en sí en economías regionales Ujú. en ese momento, entonces fui haciendo, como quien dice, armando mi posgrado a medida, ¿m? Tomando algo de acá, algo de acá, algo de acá, y fui haciendo estudios después de haber terminado mi carrera, Ujú, vinculando o dándole a mi profesión ese perfil. ujú, Eh, Tuve formación en la Facultad de Agronomía, como, en áreas como Economía y Sociología Rural, también lo mismo en Ciencias Económicas. ¿Eh? Después hice un posgrado, ya algo más específico, viví 18 años en Córdoba, previamente al haber trabajado en el campo, como lo hago en el Chaco, porque es mi medio de vida. Trabajé en el ámbito vinculado a la educación, en el ámbito editorial, ujú. en una empresa privada. Siempre viví de la actividad privada. Estoy en política ahora recientemente, hace relativamente poco tiempo, estamos hablando de 6 meses, 8 meses. Ujú. Llego a la política en esta oportunidad no por llegar de la mano de, si se quiere, desde la militancia, sino de alguna manera en representación Ujú. de un sector productivo de la provincia. Entonces, creo que el espacio que ocupo, lo ocupo, sí, por una militancia partidaria reciente, Ujú. pero también por mi formación académica y por mi representación a los sectores productivos de la provincia. Carlos, ¿sobre qué ejes se está apoyando usted para representar la provincia de Chaco en la Cámara Baja? Mira, yo te cuento un poco, Ujú, si querés. Yo soy, no quiero hablar de yo soy porque es demasiado ególatra, digamos. Eh, Cuando se empezó a gestar en los últimos 15 años ujú, este conflicto entre campo y gobierno, ujú, empezamos desde el sector agropecuario o el gobierno nos transformó en el gran opositor, ¿m? a la clase dirigente del kirchnerismo. Entonces, desde ese rol que nos otorgó el gobierno, ujú, hicimos muchas manifestaciones, muchas movilizaciones. Por recordar las últimas, hicimos una manifestación el 9 de julio del 2021, la salida de la pandemia, que la organizamos en el sector agropecuario en San Nicolás. ujú. Fueron las movilizaciones más grandes que hubo en este país, si se quiere, opositoras al gobierno. Organizamos el año pasado, en el 2022, el tractorazo a Ujú. la ciudad de Buenos Aires, otro gran movimiento donde estuvo no solo completo Plaza de Mayo, sino todo lo que fue el microcentro. Entonces, como que el sector productivo enarboló Ujú. la oposición al kirchnerismo. Y la sociedad salió a acompañarnos, porque no era el rechazo de un grupo político a otro grupo político, era el rechazo de la sociedad a un modelo agotado, donde el campo fue el enemigo a elegir por el gobierno. En realidad esas movilizaciones las organizamos desde el campo, pero nos acompañó toda la sociedad. Entonces, creo yo que, bueno, hoy vos me decís, ¿por qué estoy acá? Estoy acá porque la sociedad se ve reflejada en lo que le hicieron al campo. Entonces, eso es lo que hoy le está planteando un cambio de modelo
a la clase política. Yo le he acompañado a Leandro Esdero, a quien lo admiro porque representa una renovación en la política provincial, una renovación dentro de las estructuras de Juntos por el Cambio primero, y después una renovación en la política en general, porque hoy la sociedad así lo ha dicho, porque no solo le ganó las elecciones internas a Ángel Rosas, sino le ganó las generales al gobierno de Capitanich. Entonces, esto representa el hastío de la sociedad a un modelo político agotado. Esto mismo se refleja a nivel nacional sobre 18 elecciones provinciales, prácticamente Juntos por el Cambio se ha impuesto en 14. Entonces, en provincias tradicionalmente justicialistas, como San Luis, San Juan, por nombrarte algunas, el Chaco. Entonces, creo yo que esto es un cambio, te diría hasta de paradigma en la política. Entonces, hay cuestiones que van más allá de partidos políticos. Leandro, en el Chaco representa eso, una renovación interna que oxigena muchísimo Juntos por el Cambio, pero a su vez genera la esperanza de miles de chaqueños ante un modelo de gestión provincial que está agotado. Hablábamos fuera de cámara hace unos momentos, del caso de Cecilia. Pero tuvo que ocurrir el caso de Cecilia para que no haya más piquetes en la ciudad de Resistencia. El piquetómetro no funciona más como piquetómetro después que apareció en la sociedad el caso de Cecilia. ¿Es casualidad? ¿O es el resultado de que salió a la luz que el piquetómetro funcionaba financiado por el gobierno provincial? Veamos cómo se cae el gobierno de Capitanich. El gobierno de Capitanich se cae día a día. Veíamos ayer que circulaba una imagen, no sé si era de Capitanich en Machagay, no sé dónde era, que estaba queriendo que se corran los piqueteros de la ruta. Ni los piqueteros que renta ya le responden. Esto te demuestra cómo se cae la estructura de poder de Capitanich. Hoy leía a Aldo Leiva, candidato a diputado nacional, que quería tratar de pegarlo a Leandro con respecto a que era el ajustador, porque decía que él se jacta de que había generado no sé cuántos planes sociales en la provincia. Es un modelo agotado el de los planes sociales. ¿Cuánto puede resistir la economía si todos vivimos de los planes sociales? Todo lo que el Estado gasta, alguien lo genera. Entonces se lo estamos quitando al empleado que recibe un sueldo a través de impuestos, a través de presión impositiva, a través de cargas sociales, a través de los alimentos que va a comprar día a día, a través de la inflación, para dárselo a los gerentes de la pobreza, a los piqueteros estos. Entonces, digamos, tenemos que pensar a generar un país que reemplace los planes sociales por trabajo genuino. Que la gente viva de su trabajo y que tenga el orgullo de tener su trabajo y no de la prebenda de un político o de un puntero político que lo obliga a ir a un piquete o lo obliga a participar en una marcha o lo obliga a que lo vote para darle una prebenda social. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo transformamos este país? Porque no es fácil eliminar todos los planes sociales de un día para otro, ni se los va a eliminar. Se los tiene que transformar en un elemento
de reintegración social, porque la persona que pasa a tener un plan social, nunca más vuelve a integrarse a la vida laboral en blanco. ¿Por qué? Porque como está concebido hoy, el plan social, cuando obtenés un trabajo en blanco, automáticamente lo perdés. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué plantea Patricia? El plan social se tiene que transformar en una herramienta de reintegración social que le permita capacitarse para acceder a un trabajo en blanco. Y que hasta que el momento que ese trabajo en blanco, bien remunerado, con obra social, con una jubilación, con una RT, esté consolidado, recién ahí salga del plan social. Hoy el plan social, como está concebido, no le permite al trabajador que quiere integrarse nuevamente al mundo laboral hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando va a hacerlo le dicen perdés el plan social. Y si no, accede al trabajo laboral en negro, que es el trabajo peor remunerado, el trabajo transitorio, el trabajo sin obra social, sin RT, sin jubilación. Es un marginado social para toda la vida. Entonces nosotros lo que queremos es integrarnos en un mundo productivo. Por supuesto que esto no va a pasar de un día para otro. ¿Y cómo vamos a hacer un país que hoy, por ejemplo, exporta 100.000 millones de dólares, por decirte una cifra? No es ese el monto exacto, pero es para decirte una cifra. Nosotros tenemos que duplicar las exportaciones en un corto periodo de plazo. ¿Cómo hacer esto? A ver, Argentina hoy exporta 5.000 millones de dólares en minería. Chile, al otro lado de la cordillera, la misma que compartimos, exporta 50.000 millones de dólares. Shale gas, estábamos importando shale gas o gas convencional hasta hace un año o ahora todavía. Somos la segunda reserva mundial de shale gas. Podemos exportar en un corto periodo de tiempo más de 30.000 millones de dólares. Entonces, podemos duplicar las exportaciones en posiblemente un periodo de gobierno, posiblemente menos, si damos las condiciones para que el capital internacional invierta. Cuando te hablo capital internacional no quiere decir necesariamente que van a venir japoneses, europeos, americanos, chinos. El capital no tiene bandera. Se habla que en la Argentina hay 400.000 millones de dólares guardados bajo el colchón. Pero como ese dinero no tiene bandera, va a salir y se va a invertir cuando haya condiciones de credibilidad, cuando haya condiciones de capacidad económica. Vemos todos los días pasar acá frente en el río Paraná las barcazas de bandera paraguaya, los buques de bandera paraguaya. Son todas empresas que antiguamente eran argentinas, son casi todas de capitales argentinos. Se fueron a navegar con banderas paraguayas porque no soportaban las leyes laborales, no soportaban el peso impositivo que tienen los combustibles y no podían competir internacionalmente. Entonces se fueron a trabajar con banderas paraguayas. Destruimos la industria naviera nacional, hablando de protegerla. Entonces, creo yo que con algunos cambios, algunos pero profundos, podemos revertir la situación económica. Desde el campo. Al campo, sacándole el pie de encima, puede duplicar la producción. Puede generar 500.000 puestos de trabajo en un corto tiempo. Te hablo más particularmente del Chaco. El Chaco en los últimos 40 años se concentró en nuestra clase política, del 83 al 90 fundamentalmente, en obtener lo que se llama los índices de coparticipación. Tenemos el cuarto índice en el país,
pero si lo analizamos por habitante es el primero o el segundo. Entonces, vos me decís, che, ¿cómo con tantos recursos fiscales que recibe nuestra provincia tenemos los índices de pobreza que tenemos? Esto demuestra que nuestra clase política no ha sido la mejor asignadora de recursos. Pero te doy otro dato. Que nos den a nosotros ese índice de coparticipación no fue gratuito. Nuestros legisladores votaron a cambio de eso la ley de promoción industrial para Catamarca, La Rioja y San Luis. Provincias que cuando esa ley las benefició, no se llevaron la industria automotriz de Buenos Aires, no se llevaron la industria de maquinarias agrícolas de Santa Fe o de Córdoba. ¿Qué se llevaron? Las industrias textiles del Chaco. Esas provincias tienen 260 industrias textiles. Desde la aparición de esas leyes, casi no se instalaron industrias textiles en el Chaco. La última que se instaló, Santana Textil, que la hizo durante el gobierno de Roy Nikisch, que hoy funciona bajo el subsidio de tarifa de energía eléctrica, bajo el subsidio de la parte laboral. Entonces, la única industria que se instaló, y todas las que se fueron, visita Fontana, Vilela, Barranqueras, ves todo lo que eran las irlanderías, Ucal, por ejemplo. Hoy dice ser un parque industrial. Vas y son galpones de depósito. Una industria que tuvo, no sé, 400, 500 empleos de trabajo genuinos. El Chaco produce el 40% del algodón del país. ¿Sabés cuánto industrializa? ¿Cuánto? El 1,4%. ¿Sabías que el Chaco es la tercera provincia productora de girasol? ¿Sabés cuánto industrializa? 0. Entonces, perdimos toda la industria textil en manos de una ley de promoción industrial que benefició a esas provincias. Vos eras muy chicos, pero hasta los años 80 teníamos la Noblex, creo que acá en Resistencia. Con las leyes de promoción industrial se fue a Tierra del Fuego. Yo no pretendo tener en el Chaco Silicon Valley o la industria automotriz. No quiere decir que no pueda venir. Pero creo que por lo menos tenemos que empezar a hablar de industrializar nuestras materias primas básicas. Nuestra industria forestal tiene un futuro muy triste como está planteada hoy. Porque no hay planteos serios y grandes de reforestaciones como tiene Misiones. Como tuvo, por ejemplo, a lo mejor no forestaciones, pero Catamarca y La Rioja, donde tuvieron proyectos de desgravación impositiva de empresas que en vez de pagar esos impuestos fueron y hicieron grandes plantaciones. En el caso de Catamarca y La Rioja, olivícolas, o en el caso de Misiones, madera. Entonces nuestra industria forestal está haciendo minería. En un momento se va a terminar el extractivismo. Entonces tenemos pueblos muy importantes con industria forestal como Quitilipi, Machagay, por nombrarte algunos. Algarrobo cada vez traen de más lejos. Están usando otras maderas alternativas ya. Pero tenemos que pensar en largo plazo. No en mañana. Pensemos en 20 años, en 25 años. Entonces, yo creo de que nos está faltando mirar cuál es el proyecto geopolítico del Chaco. Entonces, creo yo que tenemos que pensar que la situación que tenemos hoy en el Chaco, donde pensamos que la única solución son los planes sociales, tenemos otras soluciones, tenemos otras alternativas. Creemos que los planes sociales de un día para otro no se pueden eliminar, porque esta destrucción se hizo a lo largo de 40 años.
Entonces, de un día para otro no lo vamos a revertir. Ajá. Pero tenemos que empezar a cruzar el río. Porque no nos sirve nada hacernos que vamos a cambiar el proyecto político, amenazar a la gente que el cambio es cruzar el río. Pero nos quedamos en esta orilla y para no enfrentar lo que significa cruzar el río, permanecemos toda la vida de esta orilla. Y permanecer de esta orilla del río significa seguir en el modelo que nos postró en transformarnos en una de las provincias más pobres. Carlos, como lo decíamos, este es un espacio donde nosotros tenemos el compromiso de escuchar a cada precandidato, a cada precandidata. Es el espacio en que nuestra audiencia quiere conocerlos, escuchar, saber cómo piensa. Algo que nosotros lo hacemos desde todo el equipo de Ciudad Televisión. Abrimos justamente esta oportunidad para que todos puedan expresar hacia nuestra audiencia, hacia la comunidad chaqueña, algo que van a representar, como lo decíamos, en este caso, en la Cámara de Diputados de la Nación. Agradecemos tu presencia en esta entrevista, en este espacio que tuvimos acá con nosotros. Desde ya, Nicolás, y un saludo a toda la teleaudiencia que nos acompañó y a Ciudad Televisión que nos permitió compartir estos momentos. Muchas gracias. Carlos Fabrón, él es precandidato a diputado nacional.